Hace 20 años que llegué al hospital de oncología, teníamos nada más aceleradores lineales convencionales y equipos de cobalto 60, y conocíamos nada más por libros o por imágenes los equipos más sofisticados. Comentaba yo en algún momento con el doctor Pedro Escudero que no pensé que en algún momento pudiera yo llegar a ver los avances que tenemos en el hospital y volver a hacer nuevamente lo que debe ser el hospital de oncología, la punta de lanza a nivel nacional con esa tecnología. La radiocirugía, que es propiamente de lo que hablaremos brevemente, comenzó desde el año 67, aunque ya se tenían desde 1951 algunos avances. Y uno de los primeros equipos que hizo radiocirugía fue el Gamma Knife, que fue fabricado con cobalto 60, en el cual todas las partículas de cobalto 60 emergían en un centro. Era una radiocirugía, o sigue siendo una radiocirugía que es invasiva. Se requiere colocar en el paciente algunos aditamentos para poder aplicar el marco estereotáctico que nos permita fijar el cráneo del paciente para poder aplicar la cirugía. Esto obviamente es más invasivo. La irradiación estereotáctica es una técnica de tratamiento que nos permite aplicar el tratamiento en un área muy pequeña con una dosis muy alta y que nos permite indudablemente proteger las estructuras adyacentes. Todo esto no sería factible si no tenemos sistemas con los cuales nosotros podríamos ubicar exactamente lo que vamos a radiar. De tal manera que para poder hacer radioterapia estereotáctica en un paciente se requiere tener equipos de imagen y simuladores en 3 dimensiones para poder ubicar exactamente lo que vamos a irradiar. Después de todo esto llegan equipos sofisticados, que uno de ellos es el CyberKnife. El CyberKnife no es otra cosa más que un acelerador lineal que tiene la ventaja de estar montado en un brazo robótico, el cual es dirigido mediante un sistema de cómputo que nos permite localizar exactamente el blanco que vamos a irradiar. Este equipo CyberKnife tiene además la ventaja de tener dos imágenes dos centros de imagen en la parte superior que nos permite detectar exactamente que la parte que estamos radiando es la parte que nosotros hemos programado. El CyberKnife, el primer prototipo, fue desarrollado por ahí de 1987 y era un equipo bastante rudimentario que obviamente permitía radiar de manera precisa, pero con ciertos márgenes de errores. Después de todo esto, se generó uno de los primeros equipos de CyberKnife, que es el que estamos viendo en esta diapositiva, que como lo vemos, pues es un equipo que si lo comparamos con el que les voy a presentar más adelante, lo veremos bastante rudimentario. El uso del CyberKnife se ha extendido por todas partes del mundo. En Europa se empezó a usar en el 2001, para el año 2004 ya se reportaban los primeros 5,000 pacientes tratados, y en el año 2007 ya tenían en el mundo instalados 100 equipos de CyberKnife. Quiero comentar que a nivel mundial actualmente hay más de 250 CyberKnife instalados. En la República Mexicana, en el país, solamente hay 2 CyberKnife instalados. Uno es en el medio privado en Monterrey y otro que se encuentra aquí en el Hospital de Oncología del Siglo XXI, y que bueno, es el único de los pocos que hay que atienden a la salud pública. Este ya es el CyberKnife moderno. Si ustedes lo comparan con el que teníamos previamente, pues el otro se ve más rudimentario. El CyberKnife es un brazo robótico que tiene la posibilidad de girar en varias direcciones para poder aplicar la radioterapia en un centro muy preciso. Su porcentaje de precisión es submilimétrica y nos permite aplicar radioterapia muy alta a centros muy pequeños. Parte de lo que les comentaba previamente del CyberKnife en el mundo, como se dan cuenta, donde hay más instalados es obviamente en Estados Unidos. Para estas fechas 2010 había nada más instalados 29 en Europa, 24 en Asia y 21 en Japón. Las dos partes superiores que se ven en esta diapositiva son los ojos del CyberKnife. Esos son 2 equipos de rayos X que permiten ubicar exactamente la parte que se va a radiar para que el CyberKnife pueda ubicar exactamente la parte que vamos a tratar. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la radioterapia convencional y la radiocirugía?
Básicamente las diferencias fundamentales es que la radiocirugía enfoca una dosis muy precisa respetando los tejidos adyacentes. Con la radioterapia convencional, los tejidos sanos se radian un poco más que con radiocirugía. La dosis que se aplica con radiocirugía son dosis muy altas que van de 6 a 25 grays en una sola sesión, cuando normalmente se aplica en una radioterapia convencional 2 grays. Y la duración típica de un tratamiento con radiocirugía va de 1 a 5 fracciones y en radioterapia convencional puede ir de 30 a 40 fracciones. Esto de manera puntual les puedo decir que representa un reto muy importante para los radiooncólogos y para los físicos médicos, porque cuando se aplican dosis tan altas, les quiero comentar que cuando damos dosis bajas de radiación, los equipos aceleradores lineales tienen algo que se llama unidades monitor que nos permiten saber la cantidad de radiación que se está aplicando. En una radioterapia convencional, conformacional, la dosis que se aplica en unidades monitor van del rango de las 300 a las 400 unidades monitor por tratamiento. Cuando se aplica una dosis muy alta de radioterapia, es decir, en radiocirugía, llegamos a aplicar hasta 25,000 unidades monitor. Entonces, como ustedes comprenderán, la eficacia y la exactitud tiene que ser alta, de lo contrario corremos el riesgo de dañar seriamente a los pacientes. Las primeras aplicaciones en el mundo fueron aplicadas básicamente para tumores del sistema nervioso central y para columna. ¿Por qué fue esto? Porque en sistema nervioso y en columna se tenían los tumores fijos, no estaban en movimiento, entonces se tenía mayores posibilidades de irradiar al paciente sin perder el blanco. En el 2001 se prueba el CyberKnife para tumores extracraneales. ¿Qué quiere decir esto? El Gamma Knife, que fue el primer equipo que hizo radiocirugía, aplicaba radiocirugía nada más para tumores craneales, no podía hacer nada fuera del cráneo. El CyberKnife es de los primeros equipos en hacer radioterapia de tipo radiocirugía extracraneal, es decir, en otras partes del cuerpo, como puede ser pulmón, abdomen, pelvis, específicamente cáncer de próstata. Dosis correcta en el sitio correcto, lo que les comentaba, con el sistema CyberKnife nosotros podemos ubicar exactamente la parte que vamos a radiar. Con el CyberKnife nosotros podemos meter hasta 208 campos de radiación en un paciente, inclusive se pueden meter mucho más. El equipo CyberKnife tiene la posibilidad de girar por cualquier parte del eje del cráneo para poder ubicar exactamente la parte que vamos a radiar y respetar la parte que no queremos radiar. Contrario a lo que se hace con la radioterapia convencional, donde pues muchas veces se aplican nada más 6 campos de radiación. El aplicar más campos de radiación nos permite delimitar más precisamente la parte que vamos a radiar. Aquí tenemos un ejemplo en cáncer de próstata. En cáncer de próstata se pueden meter hasta 130 campos de radiación, cuando en una radioterapia convencional se aplican 5 a 7 campos de radiación. Nuevamente lo mismo. ¿Qué nos permite esto? Nos permite proteger estructuras que no queremos radiar, de tal forma que, por ejemplo, en cáncer de próstata podemos aplicar dosis de radioterapia muy altas, tratando de proteger lo mayor posible órganos críticos como son recto y vejiga. Y habitualmente en cáncer de próstata al paciente se le dan de 1 a 5, habitualmente 5 radiaciones. Cuando en radioterapia convencional damos hasta 40 radiaciones. Esto nos permite que en lugar de tener a un paciente traerlo 8 semanas al hospital a recibir radioterapia, en 1 semana podemos dar un tratamiento radical para un paciente de cáncer de próstata. También se puede hacer radiocirugía, como mencionaba, en tumores de la médula espinal, donde se pueden meter infinidad de campos también, lo cual nos permite ubicar exactamente la parte que vamos a radiar. Eso que les voy a mencionar a ustedes a continuación es lo que podemos hacer con radiocirugía. En la diapositiva donde se ve perfectamente delimitada el área azul, nos podemos dar cuenta cómo se puede delimitar perfectamente el área tumoral que vamos a irradiar, contrario cuando no se hace con radiocirugía, donde las estructuras adyacentes reciben mayor cantidad de radiación. Y bueno, una diferencia de los equipos.
El primero que tenemos es el equipo de CyberKnife y el segundo un equipo de radioterapia convencional. Desde luego que esto no quiere decir que los equipos de radioterapia convencional vayan a caer en desuso. La radiocirugía tiene indicaciones precisas para determinados tumores, con determinadas localizaciones, criterios bastante ya definidos, donde no podemos cualquier paciente meterlo a radiocirugía con el CyberKnife. Y sí tenemos equipos de radioterapia convencional que nos pueden hacer radioterapia convencional, radioterapia conformacional, radioterapia de intensidad modulada, para todo aquello que no requiera radioterapia de tipo radiocirugía. Por ejemplo, en el Hospital de Oncología radiamos aproximadamente 5,000 pacientes al año, siendo de los hospitales a nivel de Latinoamérica de los más productivos. De esos 5,000 pacientes, aproximadamente unos 200 pacientes seguramente son candidatos a hacer una valoración para poder entrar al equipo de CyberKnife. Esos fueron los inicios del CyberKnife en nuestro hospital. Cuando se tuvo la idea de aplicar, de colocar el equipo CyberKnife, se dimos a la tarea de buscar dónde iba a quedar colocado, y es la parte que les mencionaba, que les mostraba yo hace un momento. Y finalmente, nuestro primer paciente fue una paciente con cáncer de mama, con una lesión solitaria en el sistema nervioso central, que recibió 18 Grays en una sola fracción. Y bueno, el equipo que se requiere, que es el personal médico, el personal de física, el personal técnico, y esas son las imágenes de nuestra primera radiación. Y finalmente mencionar que llevamos más de 150 pacientes trateados entre craneales y extracraneales. Gracias por su atención.